Todas las personas nos merecemos poder elegir la vida que queremos, pero el contexto nos moldea y hay problemas que afectan más la vida de unos que de otros. La buena noticia es que ante este escenario hay gente que elige no mirar para el costado, se conmueve ante lo injusto y trabaja para transformarlo. Para conocer sus historias nace este espacio. Soy Ine Insúa y esto es La Trama. El contexto donde nacemos marca mucho de lo que somos y de lo que podemos hacer. Y cuando me contaste que naciste y que creciste en la Villa 1114, me dieron ganas de saber más de tu historia y también de por qué elegís participar en política de forma activa como una vía de transformación social. Así que bienvenido a este espacio, bienvenido a La Trama y gracias por tu tiempo. No, genial, muchas gracias por tomarte el tiempo y por darme esos espacios también que son importantes para nosotros. Qué bueno. Bueno, entonces la primera pregunta que te quiero hacer es justamente hablando de cómo el lugar donde nacemos marca la cancha de lo que podemos hacer en la vida, de las posibilidades que tenemos. Primero es que nos cuentes cómo es para vos crecer y vivir en tu barrio. Primero, crecer y vivir. Yo en mi barrio con cosas feas, con cosas malas, para mí mi barrio es el más hermoso del mundo. Yo crecí ahí con risas, con amigos. No nos dábamos cuenta de la violencia en el contexto que vivíamos. Nosotros éramos felices jugando a la pelota, tomando un té todos juntos, o una coca en la esquina. Mi barrio para mí es hermoso, tiene cosas feas como todos ya saben, como salen en las redes, como salen en la televisión, pero para mí es lo más hermoso que hay y es lo que me dio valores también y lo que me hace involucrarme en política y todo. Para mí es muy lindo mi barrio, la comunidad también, yo confío mucho en la comunidad de mi barrio, la gente mayor, los valores que te entrega, todo, no es todo tan malo como siempre dicen. Y Nico, ¿cuándo fue entonces que te empezaste a dar cuenta de que en tu barrio había unas reglas del juego diferentes a otros barrios de la ciudad, por ejemplo? Por ejemplo, cuando sos chiquito no te das cuenta, pero cuando vas creciendo en la adolescencia, y eso sí es la forma activa tuya de vivir la vida dentro del barrio, que es un ritmo muy acelerado, yo siempre hablo lo mismo, no es el mismo que el ritmo de afuera del barrio. En los tiempos también, ¿viste? Como los tiempos, el barrio no para nunca, la noche no para tampoco, es como sigue fluyendo todo y cuando vos salís del barrio así, la ciudad como a la noche duerme o según donde vas, el barrio no, siempre el contexto siempre es activo, siempre hay gente, nunca para el barrio, como siempre está ahí al ritmo. ¿Y por qué crees que es eso? ¿Por qué crees que el barrio tiene ese ritmo que no tiene otros lugares? Creo mucho también, pasa primero por las cosas malas que pueden pasar a la noche. Es un barrio que, vamos a ser sinceros, en el contexto de vulnerabilidad, hay mucho tema de adicción, hay mucho tema de droga, narco, y a la noche como el ritmo no para. Pero de día tampoco para, entender el ritmo, la comunidad, tenés 55.000 personas, la gente trabaja, hay mucha gente que no sale de ahí ni para trabajar porque tiene su propio negocio ahí, entonces el ritmo siempre va a la mañana, a la tarde, a la noche, como siempre. A la noche si vos querés conseguir comida a las 12 de la noche, en el barrio conseguís, delivery y todo lo que vos quieras, o sea, por eso yo digo que no para nunca, y después más tarde tampoco para, por esto, por lo que yo te digo, por el tema narco, por los chicos que son adictos, tampoco para, por eso nunca, para siempre, como que tiene más de 24 horas. Y afuera del barrio no pasan esas cosas. Por ejemplo, capaz que afuera del barrio a las 12 ya no conseguís más ningún delivery o no conseguís cosas, y dentro del barrio no conseguís todo y no para nunca. Nico, para alguien que no conoce tu barrio, ¿puedes contarle un poco más y darle más contexto para que empiece a imaginarse, para que empiece a entender de qué estamos hablando? Mi barrio es el barrio, la Villa 1114, 55.000 personas más o menos. Muchos pibes que no están reintegrados a la sociedad y el barrio tampoco porque tiene mucha vulnerabilidad en servicios básicos, cloaca, luz, agua. Después tener muchos problemas familiares de familia que vienen repitiendo patrones, tanto como del que está preso, del que no terminó la secundaria. Tener muchos chicos que la mamá trabaja todo el día y están todo el día en la calle. Tener familia que vive, mucha familia dentro de un propio lugar, como que los chicos no tienen su privacidad y eso también trae a veces muchos problemas. El barrio es lindo, pero para nosotros que vivimos ahí adentro, pero hay muchos servicios, por ejemplo, de cloacas y eso que hace que a veces saturen y que el barrio se vea feo, pero para nosotros el barrio es hermoso, ¿entendés? Y tiene espacios de cancha, tiene espacios de iglesia, todo ahí adentro de esas 55.000 personas, la comunidad tiene de todo. Aunque a veces, muchas veces, con poco se hace mucho. Para nosotros el más mínimo detalle es un montón. Nico, ¿podemos ir ahora un poco más a tu historia? Digo, contanos un poco más de tu familia, de tu casa, cómo fue crecer ahí, cómo fue tu infancia, para empezar a acercarnos un poco más a Nico Torres dentro de este contexto.
Y como yo te dije recién, mi infancia fue la más linda. Yo fui criado por una madre soltera, se llama Zulma Beatriz González. Me crió sola. Yo no tuve casa hasta como los 14 años más o menos. Vivíamos en la casa de mi tío, en la casa de mi abuela, de lugar en lugar. ¿Ustedes dos siguen viviendo o eran más? Sí. Okay. No, nosotros dos. Después tengo tíos, todo en la comunidad, en el barrio, pero yo con mi mamá siempre, una madre soltera, siempre me inculcó valores. De chico jugué mucho al fútbol, por ejemplo, me acuerdo mucho, mi mamá me llevaba al deporte, me llevaba a hacer baby fútbol. Nos íbamos porque íbamos a un club que era de Madero, entonces nos íbamos hasta Cruz, le decíamos al señor del colectivo si no nos lleva hasta la parada del tren. En esa época el señor del colectivo te dejaba subir y del tren nos íbamos una parada más cuando nos bajaba el chanchito y nos bajábamos en Madero, en un club que se llama Madero. Y esa fue mi infancia, fue hermosa, la verdad que fue hermosa mi infancia. Yo con la comunidad y con los chicos que me crié fue bastante linda. Después en la adolescencia capaz que se hace un poco más duro porque empezás a caer en las realidades. Empezás a ver cosas de violencia, de defenderte también, porque en el barrio te haces eso, te hacen. Es así, yo digo, como vos te tenés que hacer fuerte porque a veces es algo que el barrio te exige que la hagas fuerte, porque si no te podés chocar o te pueden lastimar o te pueden hacer cosas que no, vos no lo haces de malo, pero tenés que estar fuerte muchas veces dentro del barrio para que nadie te quiera pisar la cabeza, para que nadie quiera abusar de vos en ningún sentido. Tenés que estar fuerte de cabeza, pero vos tampoco podés faltar respeto. Yo trato mucho esto como espejito, ¿viste? Un espejo. Si vos me das cariño, yo te doy cariño. Si vos me das respeto, yo te doy respeto. Pero si vos me das maldad, tengo que contestar con maldad, porque si no, después como si fuera que no haces nada o que te quieren pasar por arriba, y esas cosas no me gustan. Y eso fue mi adolescencia. Yo fui a la secundaria, terminé la secundaria. Tengo muchos amigos que se quedaron en el camino. Tengo muchos amigos que hoy son parte de mi vida, pero hay más pibes que se quedaron en el camino que otra cosa. Nico, podemos ir a la etapa de la adolescencia, en donde entiendo que tuviste una infancia hermosa, en donde la recordás con mucho cariño. Entiendo que como siendo parte de una comunidad que te alojó y que te dio mucho de lo que vos valorás. En la adolescencia, ¿qué pasó? ¿Qué empezó a cambiar? ¿Por qué? Entiendo que hay una realidad que se empezó a hacer más dura. ¿Y cómo fue para vos el espejito? No, ahí en la adolescencia ahí sí se hizo el espejito se hizo mucho más feo, porque cuando vos vas cruzando la adolescencia te cruzás con otros chicos que son adolescentes. Es un barrio que tiene muchos barrios internos y mucho tema de orgullo, de qué barrio sos, de qué no barrio sos. Y muchas veces terminábamos en pelea cuando éramos chicos, o porque te querés hacer respetar. Y después también la noche del barrio, la noche te lleva, que yo me acuerdo mucho cuando éramos chicos, nosotros no íbamos a boliches, íbamos a jodas, se le dice jodas en el barrio, ¿entendés? Y ahí eso pasan a muchos chicos con alcohol o con droga y eso, y pasaban a problemas mayores, pero en la adolescencia sí, ahí sí como empezás el clip de lo que era violencia, de lo que no era violencia. Pero en la adolescencia me refugié mucho en la escuela secundaria, me gustaba mucho ir a la escuela secundaria. Aunque no faltaba nada, eso era lo raro, porque mi mamá no me levantaba para el colegio, yo me levantaba solo, iba al colegio, no faltaba nada, porque me gustaba el sentido de estar en el colegio, con los profesores, con todo eso. Esa parte de mi adolescencia fue bastante buena. Después yo he cometido errores en mi adolescencia, y me hago cargo yo también, pero fueron parte mía mis errores, y me hice cargo y pude salir en el sentido de que estuve preso de menores. Y cuando yo la vi a mi mamá que se puso mal, me di cuenta que ella no se merecía eso, porque ella nunca me había inculcado eso a mí. Ella siempre me había inculcado el valor de trabajar, de que esas cosas no se salen. Y de ese día, cuando yo vi a mi mamá que se puso mal, decidí cambiar mi vida. Que tampoco la cambié de un día para el otro, porque la política la conocí mucho tiempo después, pero siempre me junté con un grupo de amigos que son más grandes, como 10 años o 20 años más grande que yo, que siempre te dan esos consejos de por acá no, Nico, por acá no te metas, no seas boludo, este no es el camino. Y eso hizo que mi adolescencia también a veces se corrija bastante. Nico, acabas de hacer mención a cómo la política apareció más tarde y escuché este grupo de amigos que entiendo que en algún punto fueron referentes. Tu mamá, cuando se puso mal, entendiste que querías ir por otro lado. Y bueno, la aparición de la política, ¿cómo fue que apareció en tu vida? ¿De qué manera? De una manera muy, de mi parte hacia la política, muy rebelde. Yo te lo había dicho, muy rebelde. Yo a los 18 años yo perdí un primo mío que se llamaba Maximiliano Milesi. Estaba por cumplir 18 años, se cruzó en un enfrentamiento de narco y lo mataron. Y yo ese día me enojé con la vida,
como me enojé, me frustré con la vida, estaba enojado con la vida, con el barrio, con todo. Y a los 20 siempre tuvimos como las mismas cosas. ¿Por qué los pibes del barrio no podían tener las mismas cosas que tenían los pibes fuera del barrio? Los pibes, cuando digo los pibes, son los chicos, por ejemplo, la hamaca, la plaza, el tacho que no esté saturado de basura, todo que nos sea como fuera del barrio, que era otra cosa. Nosotros teníamos que salir fuera del barrio para ir a una plaza que tenga 2 hamacas, ponele. Y todas esas cosas me hicieron como ir contra el sistema. Yo decía que yo no quería ser político, no quería ser política ni nada, pero al final termina todo siendo política. Pero yo iba mucho contra el sistema o mucho contra estas personas que se instalaban en el poder como referentes territoriales y nunca hacían nada por la comunidad, sino siempre como que la usaban a la comunidad. Y yo entendí que no era el camino ese, y también que como yo me crié en ese barrio, los vecinos como que si yo hacía cosas buenas me referenciaban bien, ¿entendés? Como que, che, el Nico lo conocemos de chico y hace cosas buenas, tiene 20 años, yo tenía mucha fuerza en esa época, con los chicos que construían conmigo, mucha fuerza de decir, bueno, hagamos esto, aunque no cobremos, no nos den plata, no sea un trabajo, bueno, hagámoslo, y así logramos que la comunidad nos referencie a nosotros como políticos. Pero para Nico, yo quiero entender más en profundidad. Muere tu primo. Muere tu primo y necesito detenerme un ratito ahí, ¿puede ser? Sí. ¿Te cuesta hablar de eso? No. Ok. Capaz que se me rompe un poco la voz, pero no me cuesta, porque es lo que es mi historia. ¿Qué estaba pasando? ¿Se enfrentaron 2 bandas narcos? Sí. Él pasó por el medio con una moto y le dio una bala perdida. Lo atravesó de lado a lado y quedó tirado ahí, y cuando llegó al hospital ya estaba sin vida. ¿Te enterás de esa situación tremenda? Tenías 20 años vos. ¿En ese momento? Sí, 20 años. ¿De qué te acordás? El momento en que te enterás, ¿dónde estabas? ¿Qué pasó? Estaba en la casa de mi novia. Aparte yo con mi primo éramos como dedo y uña, ¿viste? Siempre juntos. Y él era más chico que yo. Por ejemplo, cuando yo tenía 16, él recién tenía 14, 13. Y yo tengo mi compañera de vida, que se llama Sandra. Ella vive fuera del barrio. Y siempre como tuvo otras comodidades en el sentido, no sé, nosotros íbamos a la casa de ella y había un sillón y una tele gigante en el medio del comedor. Entonces cuando sus padres iban de viaje, yo lo agarraba a mi primo y me lo llevaba para ahí, y estábamos todo el día ahí, todo. Y me acuerdo que ese día que le pasa eso a él, yo paso por una esquina donde estaba él, con mi otro sobrino que son más chicos, y le digo, vamos a la casa de Sandra, que vamos a mirar películas. Y él ya tenía 18 años, ya no tenía más, 14. Entonces me dice, no, yo no quiero, y yo me quedo. Y me fui, y después llegó ese llamado que la llamaron en realidad a mi compañera y le dijeron que mi primo estaba en el hospital, y mi compañera no me quiso decir, pero yo cuando yo llegué al hospital, somos una familia que en la comunidad nos conoce mucha gente. A mi mamá, a mis tías, a mis tíos, a mis primos, nos conoce mucha gente. ¿Por el rol que tienen en el barrio? Por el rol no, porque el rol mío llegó después. Porque mi familia está como de los primeros días que se inauguró el barrio. Okay. Y viene de Villa 15, que mucha gente venía de ahí, entonces ya lo conocen. Mi mamá tiene 4 hermanos. Cuando yo llegué al hospital vi demasiada gente. Demasiada gente. Entonces yo ya me... Te cagaste todo. Ya está, yo cuando vi tanta gente era como había pasado algo feo, porque si no hubiese pasado algo feo no había mucha gente y llorando. Me acuerdo que llegué, mi tía me gritó que habían matado a mi primo, y así como llegué al hospital agarré el coche y me fui de vuelta para el barrio, como yendo a buscar explicaciones. Explicaciones, calentura, queriendo ir a agarrar a cualquiera, hacer lo mismo que le hicieron a él, como no le encontraba la vuelta, no le encontraba la explicación. Y también entendía que no entendía en ese momento, porque yo no caí en ese momento, yo caí como varios años capaz después. Yo nunca lo solté, ¿viste? Yo me enojé hasta con él. Yo le decía porque me había dejado solo, si nosotros siempre estábamos juntos, que también me reprochaba yo por mí, por qué no estuve ahí para defenderlo, por qué no estuve en el momento que lo tenía que haber llevado al hospital, porque él quedó mucho tiempo tirado en el piso. Y no lo perdoné, y tampoco perdoné mi familia, nada. Mi dolor me lo guardé yo. Y hasta el día que no nació mi hijo yo tenía como un rencor con la vida. Como estaba enojado con la vida, y eso me llevó a meterme en política en el sentido de la rebeldía, ¿viste? No quería nada con nadie porque el sistema estaba mal, a mí me habían matado a mi primo, nadie hacía nada. Y estaba bastante enojado. Y Nico, ¿cómo ese dolor que estoy escuchando se convirtió en motor? O sea, ¿cómo fue tu primer acercamiento? ¿Cómo empezaste a involucrarte desde este lugar rebelde? ¿Qué acciones implicó? ¿Cómo empezaste? ¿Qué fue lo primero que
que fue para Nico meterse en política de verdad? Sí, para nosotros lo primero fue bastante, y lo cuento, y hoy me río porque es una locura, y no se tendría que hacer de vuelta esas cosas. Pero nosotros entendimos que era la única forma de entrar al sistema, Bien. como pateando la puerta. Y me acuerdo que nosotros cortamos la basura de todo el Bajo Flores. Se llenó el Bajo Flores una semana de basura. Los vecinos no lo podían creer. Pero lo bueno es que, como yo te dije recién, los vecinos veían que el tacho estaba lleno de basura y que no se levantaba hace 5 días, y cuando venían y nos preguntaban a nosotros por qué estábamos haciendo eso, nos daban como, está bien, ahora vamos a hacer más reclamos para que ustedes le den bola, que no sé qué. No es que se enojaban, no, estos pibes, que no sé qué, como entendían. Sí, el barrio aceptó y entendió para qué era. Entendió para qué era. Y nosotros no queríamos más que trabajo, no entendíamos que nos queríamos meter en política, que había referentes que cobraban un sueldo por personas de la empresa de la basura. Nosotros no sabíamos todo eso, no nos queríamos meter en eso ni nada, nosotros queríamos trabajo. Cuando la empresa de la basura viene... Ustedes querían tener trabajo en la recolección de basura. En la recolección de basura, que se hace en el propio territorio. Vos tenés 55.000 personas, tenés más de 2 turnos, como 10 puestos de empleo, solo en la parte de la Villa 1114. Entonces, ¿por qué gente del barrio no puede trabajar en el barrio? ¿Por qué tienen que venir otros? Bueno, ese fue el primer reclamo. Ese fue el primer Es decir, reclamo. che, loco, quiero que la gente de este barrio pueda trabajar para recolectar su propia basura. Sí, Bien. sí, ahí era donde veíamos nosotros que había empleo y que podíamos... era algo coherente que estábamos pidiendo también, no era una cosa de lo que estábamos pidiendo, empleo para la gente del barrio, a una empresa que mueve millones, y nosotros queríamos que deje valor instalado dentro del barrio. Como que los mismos pibes cuiden su barrio, los mismos pibes limpien su tacho, los mismos pibes... Pero nos dimos cuenta que no era tan así fácil, que íbamos a ir a tocar la puerta y no iban a abrir la puerta y no iban a decir, sí, vengan, esto le damos a trabajo y todo esto. ¿Y qué resultado tuvo eso? O sea, ¿qué pasó? Lo primero que pasó fue que supuestamente nos sentaron con los referentes del barrio. Ok. Referentes para ellos, porque referentes nuestros no eran, nosotros nos sentíamos representados. Después esos referentes como que nos quisieron asustar, diciéndonos cosas malas o que iban a ir a casa y esas cosas. Y nosotros nos reíamos porque nosotros nos criamos en violencia y como no nos asustaba esa cosa. Y cuando nosotros llegamos a eso ya sabíamos a qué problema nos estábamos yendo. El problema que no podíamos acarrear. Y cuando termina eso, cuando la empresa se da cuenta que no puede solucionar con referentes políticos, ¿entendés? Porque nosotros no teníamos un padrino, tampoco recibíamos orden de nadie, éramos nosotros en primera persona reclamando cosas en primera persona por nuestro barrio, que son 1.200 casas que quedan dentro del barrio 1114, y que los referentes que decían referenciar la villa no eran representantes de mi barrio, ¿entendés? Porque nunca hicieron política, nunca ayudaron a los vecinos ni nada. Entonces nos dimos el brazo a torcer hasta que la empresa se dio cuenta que nosotros no estábamos pidiendo locura, que no éramos pibes que se querían como... no comer el abuso, pero que la empresa no dé plata. No, nosotros no queríamos nada de eso. Nosotros queríamos trabajo. Siempre fue siempre la misma discusión. Trabajo. Nosotros, vos y un grupo de un amigos. Grupo de amigos, de chicos que se criaron en el barrio, que era... En realidad el grupo son bastantes, pero habían pocos que no tenían trabajo. ¿Entendés? Pero en la comunidad, si vos tenés trabajo y tu amigo no, vos lo ayudás como vas a eso. Y entonces logramos que le den trabajo como a 8 o 10 personas. Pero no precisamente en la empresa, sino el gobierno de la ciudad le dio el barrido a las personas del barrio. Ok. Nico, eso fue lo primero entonces. Sí, eso fue lo primero. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Y a partir de ahí fue todo como... Ahí aprendimos como cuando te referencias a vos, que no es solo trabajo, ¿entendés? Y el vecino ya empieza que se le quemó la luz, que la cloaca se le estalló, que la vereda, que lo otro. Se empezaron a ganar un rol, ahora sí empezaron a ganar un rol, y empezaste a ganar un rol social. Muy importante. Y con un aval, digamos, en base a lo que había pasado. Sí, de los vecinos. También empezamos a conseguir mucha mercadería para adultos mayores. ¿De dónde venía la mercadería? De las organizaciones sociales, del Estado. En la gestión de María Migliore también nos ayudaron mucho. Y esa mercadería iba con nombre y apellido de una persona, no es que nosotros la usamos como política, como muchas veces se usa la caja de mercadería con política. No, nosotros en las 1.500 casas conocemos a cada persona de cada casa. Entonces nosotros referenciábamos con adultos mayores. ¿Por qué los adultos mayores? Nosotros hicimos esta problemática como nunca llegan a fin de mes. Las últimas 2 semanas se les complica mucho por todas las cosas. Bueno, entonces tenemos 50 adultos mayores y nosotros vamos personalmente a la casa y se las llevamos. Tampoco venimos ni lo hacemos esperar en una fila ni nada. Y empezamos a hacer todos esos trabajos y te dabas cuenta que el barrio te referenciaba, ¿entendés?
cuando pasa algo, tanto bueno como malo, el barrio te referencia. Cuando si se quema la luz, está bien. Y si alguien va a hacer algo que no tiene que hacer, el barrio también, no, mirá que le voy a decir a Nico, o le voy a decir a los chicos que estás haciendo esto. Y después fue mucho llevar proyectos de cañerías, de pasillos, de plaza, todo al Instituto de la Vivienda. Pero nosotros no teníamos un padrino político, ¿entendés? Como no es que, no sé, ahí va Nico que llega de parte de Horacio Larreta, o no teníamos un padrino político. Entonces todo se nos hacía cuesta arriba a nosotros. Nosotros golpeábamos puertas y nos quedábamos como 2 horas afuera esperando a que nos reciban el proyecto y nos digan que no había presupuesto. Siempre nos pasó eso. Pero eso fue lo que pasó después de la primer contra el sistema que fuimos. Nico, me parece, primero, bueno, muy interesante escuchar tu historia. Gracias por empezar a abrirmela. Fuimos yendo desde tu infancia a tu adolescencia, a la muerte de tu primo y a tu primera participación en política. Y que estaba muy anclada a tu barrio, a tu realidad cotidiana. Hoy estás participando en política desde un lugar un poco menos anclado en tu territorialidad, sino también ya más desde un lugar de mayor perspectiva. Entonces quiero empezar a hacerte algunas preguntas vinculadas a cómo ves vos algunos temas de política que me interesa tu perspectiva por todo lo que traes con vos. Entonces, la primera pregunta es que, como históricamente se nos dice que, por ejemplo, la educación es una forma de ascenso social. Quiero saber tu perspectiva al respecto, sabiendo lo que implica... ¿A qué llamamos ascenso social? Ascenso social como... Y me lo hicieron la pregunta hoy en otro espacio. La educación como salida de la pobreza, la educación como forma de tener un empleo seguro, la educación como forma de... Quiero saber qué pensás vos contra esa idea. Yo creo que puede ser que sea así, pero lo primero que pienso en la educación es que te abra la cabeza, ¿entendés? Que nadie te boludee. Cuando vos culturalmente sabés mucho de la cabeza, te podés entablar con quien vos quieras, en el sentido de puede tener el cargo que vos quieras, pero nadie te va a boludear en decirte cosas que no son. Y cuando vos no tenés educación, puede venir cualquiera que tenga más educación que vos y hablarte con palabras raras y darte vuelta como en tu cabeza y vos decís, che, no, ahora estoy mal yo, no era como yo decía, y no es así, ¿entendés? Entonces, la educación para los pibes de los barrios populares, aparte del trabajo y de todo eso, y del ascenso social de lo que voy a hablar, yo hablo más del, no sé si del ascenso social, pero del ascenso cultural en el sentido de que no me va a olvidar nadie, yo sé de lo que estoy hablando, yo sé, tengo mis palabras porque yo estudié, me informé, hice esto, hice lo otro, ¿entendés? Después capaz que sí, seguramente lleva al ascenso social, pero la educación para nosotros es eso, que nadie te quiera boludear, que un político venga y no te mienta, que aunque sea un universitario no te va a decir a vos las cosas que vos tenés que hacer cuando vos sabés de educación. Y muchas veces la política, cuando la gente no se educa, la trata como quiere, o le habla como quiere, o le usa su cabeza como quiere. Entonces por eso nosotros decimos que es fundamental que los pibes estudien, ¿entendés? Aparte de que si los pibes tienen la cabeza en otro lado, no la tienen dentro del territorio o en el quilombo. Nico, y aún así, en tu barrio, por ejemplo, los pibes, ¿los veías que podían terminar el secundario la mayoría? ¿Qué pasaba? Porque está tan atravesada la escolaridad por los problemas que nos... No, de querer sí, de querer capaz que quieren terminar mucho, pero lo que pasa es que hay muchas problemáticas que son exteriores a la educación que te hacen que vos no llegues, ¿entendés? Por ejemplo, no sé, si tenés que cuidar, ahí pasa mucho esto, la familia trabaja ni tiene una hija y la hija te se queda cuidando del hermanito y no tienen tiempo para ir al colegio. Después tenés pibes, boludo, que tienen problemática en la casa, como todos, pero hay problemáticas mucho más difíciles, ¿entendés? Que le mataron al hermano, que el hermano terminó preso, que tiene una hermana adicta, un primo, que esto, que lo otro, y a veces te hace como alejarte de la escuela, ¿entendés? Alejarte mucho de la escuela, pero igual el rol de los profesores de los barrios populares es fundamental. Por ejemplo, en mi colegio donde yo fui a la secundaria, si vos faltabas 3 días, la preceptora te iba a buscar a la puerta de tu casa, iba a hablar con tu mamá y le preguntaba qué te pasaba, si te pasó esto, si te pasó lo otro, ¿entendés? Yo en otros colegios no los vi, pero también porque las problemáticas que hay entre los barrios populares con los chicos que van al colegio son otras. Son otras. Hasta de, no sé, de no tener para comer, hasta sufrir violencia de género dentro de su propia casa, ¿entendés? Son otras las problemáticas que tienen. No es que no quieren estudiar, pero a veces se te hace bastante difícil. A veces tenés que trabajar porque tenés que ayudar a tu vieja en la casa y no vas a no tener tiempo ni cabeza para estudiar. Y cuando te quisiste poner, y cuando dijiste no, me tendrá que haber estudiado para tener un mejor trabajo, ya se te pasó la vida.
Nico, entonces, la escuela, ¿qué rol crees que tiene en el barrio, además de enseñar algunas materias, por ejemplo, y dar un título? No, tiene un rol fundamental desde lo alimentario también. Vamos a poner a pensar que hay muchas escuelas en los barrios que dan comida. Ningún chico puede estudiar bien con la panza vacía. Y me parece que en ese sector donde vivimos nosotros lo saben, por eso los comedores, los colegios tienen comedores. Y después de enseñarte valores en la escuela, ¿entendés? Que no te enseñan en tu casa. O que no es que no te enseñan, capaz que no tienen el tiempo para enseñarte y en la escuela te enseñan valores, educación, te enseñan que hay un mundo fuera de tu barrio, ¿entendés? A través de los libros, de todo eso te enseñan que hay un mundo fuera de tu barrio. Por eso es fundamental que los pibes se eduquen. Y de chicos ya, ¿viste? Como sacarlo de eso y que empiecen buscando que hay otras posibilidades, no cuando son adolescentes, ya desde chicos que vayan formándose para ver qué quieren ser cuando sean grandes. Yo lo digo siempre. Los chicos, cuando vos le preguntás a los 6 años qué quieren ser, todos te dicen bombero, futbolista. Ninguno te dice quiero ser narco, chorro, quiero estar en cana. Son como los sueños se le van achicando en el camino de que van creciendo en la comunidad. Se cruza en la adolescencia el narco, en un pibe que está. Sí. ¿Qué pasa ahí? Tienen que estar fuerte de cabeza, emocionalmente. Tienen que tener una familia atrás también, con valores que te diga cuál es el camino, cuál es el camino. No tienen que tener mucho tiempo en la calle. Y si tenés mucho tiempo en la calle, no tenés una familia que te contenga, no estás bien emocionalmente, ¿qué pasa? Y si te pasa, tranquilamente te podés cruzar con la droga en cualquier sentido. Desde ser un soldadito a que te afecte a vos y que te pongas en consumo. Porque ahí yo pienso que muchos pibes no entienden, ¿viste? Cuando vos decís, che, ¿por qué mi vida es así? ¿Por qué mi vida es así? ¿Por qué yo no puedo tener un trabajo? ¿Por qué no puedo tener una vida? ¿Por qué no puedo tener así? Entonces eligen un mal camino, pero también es como lo que te lleva a la vida, ¿entendés? Cuando vos no tenés posibilidades, y bueno, tengo que hacer algo, tengo que comer algo, y te lleva, si te cruza alguien que en el camino que no se tendría que haber cruzado, se le hace más fácil a que vos vayas a hacer algo malo. Nico, y eso es puerta al sistema carcelario, Sí. al sistema penitenciario. Hablemos de eso. Una gran deuda, tanto la política como el sistema penitenciario. Hay bandas de pibes que, por ejemplo, está bien, el que hace algo mal tiene que ir preso, ¿no? Eso no lo discute nadie. Los pibes cumplen su condena y después salen supuestamente a reintegrarse a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, tuviste un pibe que cayó a los 18 años por robar. Lo tuviste 5 años en cana. Sale tan cana, el primer mes busca laburo y no lo encuentra. El segundo mes busca laburo y no lo encuentra. Y al tercero, ¿qué va a hacer? Si a los 18 lo único que sabía era robar. Obviamente. Y con la ladera vacía. Y ponete a pensar que muchos pibes de eso tienen hijos o algo cuando están privados de su libertad. Y cuando salen quieren ser un ejemplo. No quieren volver a repetir el patrón. No quieren estar lejos de sus hijos. Pero el sistema... Primero que el sistema ya te expulsa hoy en día si no está, sin que estés preso. Después salís de estar preso y te piden papel de antecedente, papel de esto, 50% de la gente que trabaja en negro. Es como, ¿cuándo van a entrar al sistema los pibes? ¿Cómo entran al sistema? ¿Qué pensás, Nico, de eso? ¿Qué pensás que podría ser? Una decisión política. ¿Decisión política de qué? ¿De hacer qué? Yo creo que a mí me encantaría sentarme con 2, 3 directores de los penales. Yo creo que hay un gran trabajo para hacer desde cualquier lado con una gran mínima de plata. Con un gran mínimo ingreso de plata, en el sentido de, no sé, yo tengo una recicladora de plástico y yo sé lo que genera el plástico, ¿entendés? ¿Por qué no pueden tener una recicladora de plástico al lado del penal y que los pibes trabajen y cuando salgan se reintegren a la cosa? Plástico, los espartanos, tenés miles de programas que sacan a los pibes, ¿entendés? Pero ¿qué? Es como los espartanos. El de los espartanos, 1 en 1.000.000. Y para hacerlo de los espartanos tuvo que un abogado que tuvo que rodear por todos los cosas, ¿entendés? Entonces, vos tenés ganas de hacer cosas buenas, sí. Pero después el sistema también te lleva a que desistas, que corte, no, dale, tengo ganas de hacer cosas buenas, me ponés miles de peros, desisto. Es lo mismo que, no sé, los microemprendimientos de los barrios, la gente así, ¿entendés? Le ponen muchas trabas y cuando vos decís nada, ya fue. Si aquel está haciendo las cosas mal y no le hacen nada. Y la plata y todo lo mismo, ¿entendés? Para mí tiene una gran duda de pensar que no son solo gente que está presa. Tienen que pensar que son gente que está presa, que tienen que pasar por un proceso de reintegrarse a la sociedad y darle herramientas. Nico, a mí es un tema que me interesa mucho, creo que ya lo hemos charlado, pero
también laburo en cárceles y veo perfectamente, y laburo con los pibes espartanos y veo perfectamente lo que estás describiendo, lo describís impecable. Pero entonces también creo que involucra al sector privado esto. Sí. Digo, hablamos mucho del Estado y estoy de acuerdo que es el principal responsable. Ahora bien, el sector privado también es un sector que empuja y que puede abrir o cerrar posibilidades. En ese sentido, creo que abrir el diálogo más allá del Estado vale la pena. Quiero saber qué pensás. Justito el jueves estuve en IDEA, manager, con varios CEOs. Con varios CEOs. Y le hablaba también de esto. Para mí, en la Argentina de hoy, que nos duele, yo vengo de una casa de la oligarquía argentina, de los empresarios. En la Argentina de hoy, que hoy nos duele, necesitamos de todo. Necesitamos sacarnos esos vendajes de los ojos. Y capaz que para ellos, para las empresas, para las grandes empresas, es una cosa mínima. Pero acá está cambiando vidas, ¿viste? Son vidas, no son lo que pasa con la empresa siempre que están acostumbrados a números. No ven personas, ven números, que está bien porque es como se manejan, me imagino que como se manejan las empresas. Lo que no se dan cuenta es ello, que cuando le dan un trabajo a alguien o generan de este lado, cambian vida. Porque a él le cambiaste la vida y a su hijo también, ¿entendés? Es como empezó a sonreírle la vida, se empezó a sentir con dignidad, empezó a llevar la comida a su casa. Cambian vida los empresarios. Lo que pasa que a veces nos pasa a nosotros. Si nosotros los del barrio siempre nos juntamos con los mismos, no vamos a entender otras realidades. Las empresas también, para mí, se juntan mucho entre ellos. Puede haber uno en 1.000.000 que va, se mueve, pero después se juntan entre ellos. No hay, y ese cruce de mundo lo tenés que hacer también. Para que ellos caen en otras realidades y conozcan nuestro mundo, y para que nosotros también nos saquemos prejuicio con ellos, ¿no? De esto de que son la oligarquía argentina y todo eso. Yo creo mucho en las empresas de la Argentina para que le dé trabajo a los pibes que se reintegren de la cárcel, a la gente que vive en mi barrio, porque son fundamentales, porque ellos en realidad le dan trabajo, ¿entendés? Ellos son los que le generan dignidad. El otro día escuché, el trabajo no dignifica, la dignidad, no sé, vos me dijiste, ¿no? Y yo te dije, bueno, pero para lo que entiendan, que para la gente de los barrios, poner un plato en la mesa o tener un trabajo y llegar y vos mostrarle a tu hijo que estás haciendo bien las cosas es dignidad, ¿viste? Como soy digno de esto, ¿entendés? Lo que decíamos el otro día era: el trabajo no te dignifica, la dignidad ya es intrínseca, pero el trabajo la reconoce, ¿no? Sí, reconoce esa dignidad que ya tenemos. Nico, hablando de cruces de mundos, me interesa tu perspectiva también sobre la integración sociourbana, que es una puerta a la integración de mundos. Y a veces nos quedamos con una idea, bueno, ni hablar de los debates públicos que estuvo habiendo, que muy baratos, pero más allá de la luz del pavimento, que igual es súper importante, quiero saber qué significa de verdad para vos la integración sociourbana. No, la integración sociourbana es fundamental en todos los sentidos, para los chicos más que nada. Yo ya soy grande y... Perdón, ¿la puedes explicar primero para alguien que no escucha tanto estos temas? Sí. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, la urbanización sociourbana trae muchos elementos, porque una es urbanización y la otra es sociourbana. Bueno, la urbanización es como servicios básicos, luz, cloaca, agua, asfalto, vivir, apertura de calle para que entren los bomberos. Y sociourbana ya le meté para mí lo que empieza una economía interna. Para mí es una economía interna que ya está, pero que no está súper valorada o no está entre los términos de la ley, ponele, lo queremos decir. Y cuando haces una urbanización sociourbana, además de hacer casas para gente que tenga que vivir como tienen que vivir, tenés que potenciar los microemprendimientos, tenés que potenciar los espacios verdes, tenés que potenciar las escuelas, la cultura, y todo eso lleva a que sea mucho más fructífero o nutritivo, ¿entendés? Que las empresas vengan, que las empresas grandes vengan, se metan dentro del barrio y pongan, no sé, un coto, un día, lo que sea, y que la gente del barrio trabaja ahí, y no solo como cajero, ¿no? Sino de gerente barria puede trabajar todo y ganando sus niveles. Eso es otra forma de vida. Vos lo tenés que hacer. La urbanización sociourbana tiene que ser como... Vos agarrás el barrio Mujica y lo convertís como el barrio de Boedo, ¿entendés? Vos pasás por el barrio de Boedo y no vas diciendo, ay, estoy en el barrio de Boedo. No, vas pasando y vas... Bueno, en Mujica tiene que pasar lo mismo. Vos tenés que pasar y decir, ay, estoy en un barrio más de la ciudad, y seguir pasando, poder ir a comprar la carnicería, al día, al McDonald's, todo como está pasando. La urbanización sociourbana también pone a las primeras personas del barrio en primera persona, ¿entendés?
vos no podés construir una urbanización sociourbana sin generar el puente entre lo que son académicos con las personas que viven ahí. Porque se nutren mucho entre los dos y pueden aprender muchas cosas entre los dos, aunque el académico siempre piense que sabe, porque estudió, pero todo no está en los libros lo que pasa en los barrios. Totalmente. Hay muchas cosas en los barrios que no se aprenden en los libros y que las saben la gente, los viejos de ahí, como la gente que tiene esa enseñanza antigua. ¿Y qué barreras hay hoy? Aunque sean invisibles, pero ¿qué barreras hay hoy? No, hay barreras, sí, no son invisibles. Hoy te das cuenta que en el barrio, cuando cruzás la calle afuera de Ciudad Formal, adentro del barrio, te das cuenta, hay muchos de esos límites. Colectivos no hay, no tenés colectivo, ¿entendés? Tenés que salir 3 cuadras, 4 cuadras para conseguir un colectivo, como hay, vos marcala. Antes capaz que no, pero ahora sí te das cuenta que estás saliendo del barrio, que hay como fronteras en los kioscos, hasta... El otro día estábamos con Ani, con una compañera de acá, y salimos a comprar, no sé, 5 packs de agua acá. Y nos salían tanta plata. Y lo fuimos a comprar allá y la conseguimos por la mitad, ¿entendés? Como hasta la economía cambia, aunque uno crea, cambia mucho la economía y todo eso. Sí, hay muchas barreras igual. Y Nico, además de los precios del agua o los colectivos, te quiero preguntar por las barreras de discriminación que vivís. Que vivís y ves que los pibes viven. Pero sobre todo las que vivís vos. ¿Qué barreras de discriminación te encontrás? Bueno, hoy en día yo soy grande, pero yo lo cuento siempre. Cuando tenés 20 años, 25 años, sos morocho. Salís del conjunto del barrio y sos... No sé si puedes hacer más de 2 cuadras sin que un patrullero te pare. A mí me pasaba mucho cuando era chico, que porque soy morocho o tengo cara de secuestro, pero yo iba por una calle y había venía una señora y se cruzaba para la vereda del frente. ¿Entendés? O entrábamos a la casa de deporte y el seguridad te seguía por todos lados. Tremendo. Y después lo de la policía también. La policía te tiene... Yo no entiendo a veces y tampoco me quiero poner en el papel de que son malos los policías y que son unos hijos de puta, porque después cuando sacan el chaleco son humanos igual que todos nosotros. Pero entran con una forma al barrio como la defensiva, ¿entendés? Como que todos somos los mismos, que todos somos malos, y eso causa siempre una confrontación. Si yo llego a las 6 de la tarde de trabajar y me tirás a la pared como si fuera que soy un narco o un coso y sigo caminando y en la esquina están los que hacen las cosas mal y no le hacen nada, es como, che, loco, vengo de trabajar, boludo. Tengo toda la mano llena de basura, como, ¿por qué me tratas así? Ponele que te tengan que pedir documentos, como te tienen que pedir en otras ciudades, también te piden documentos, pero te tiran contra la pared, así, pum, contra la pared, la mano arriba, todo, en Palermo, en otros lados, a personas que son sospechosas, no, ¿por qué en el barrio lo hace? Nico, y más allá de la policía, ¿qué barreras, qué discriminación vivís? Yo creo que hoy en día se está instalando en la comunicación algo como que la gente de clase media, la culpa de los problemas de la clase media es por la culpa de los barrios populares. Y eso se instala de la ceguez, capaz de no conocer mundos, ¿entendés? Decir la gente de los barrios populares no trabaja o todo eso es lo que se dice. En los barrios populares hay más trabajo que en muchos lados, o mucha gente que dice eso no se da cuenta que algún servicio, yo lo digo, algún servicio, alguien del barrio popular te lo cumple. El colectivero, el que te arma el café, el que te sirve, el que te carga la nafta, que te carga la sube. Si vos vas muy profundo a eso, algunas de esas personas vienen de los barrios populares, ¿entendés? Pero para mí es algo comunicacional que se está instalando, pero que no es así, porque yo creo que hay mucha clase media que viene de abajo y que mira para el costado con humanidad, ¿entendés? Decir, che, yo vengo de abajo, o mi papá viene de abajo, o mi abuelo no viene de abajo. Hasta las grandes empresas, pienso, nadie nació teniendo todo. Y yo cuando escucho mucho a las grandes empresas también, no, mi abuelo cuando vino en el barco que empezó de abajo, bueno, esto es lo mismo, nosotros empezamos de abajo. Nos cuesta más, sí, nos cuesta más. Nos victimizamos, no nos queremos victimizar. Siempre dicen, no, se victimiza, no nos victimizamos, ponemos nuestra problemática arriba de la mesa y la discutimos arriba de las problemáticas arriba de la mesa como nosotros queremos. Antes nos ponían, hasta hace poquito hay pocas personas en la política que representen los barrios populares. Pero antes representaban de la boca para afuera o decían representar y nunca habían pasado por un barrio popular, ¿entendés? Hoy nosotros decimos que sí, la extremización, la forma en que nos miran o cómo nos vestimos, sí, nos hizo mal, pero igual logramos salir y yo no le tengo bronca a la señora que me mira mal porque habrá sido una extremización que habrá visto por la tele y cuando me escucha hablar o como pasó con la gente de idea, el otro dice, no es tan así.
¿entendés? Entonces ahí es fundamental que nosotros hablemos de las cosas que vivimos en el barrio sin victimizarnos, no nos victimizamos, te decimos la realidad como son. Mi realidad es esa, mi realidad es ella. Yo me crié así, me crié con una mamá soltera, soy referente territorial, hago cosas para los chicos, los pibes tienen su empleo. ¿Se nos hace cuesta más arriba? Sí, se nos hace cuesta arriba. No arrancamos el mismo punto de partida, no arrancamos el mismo punto de partida. Tenemos mucha más problemática que otros chicos. ¿Entendés? Y te estoy hablando en la capital, ni me quiero hablar en el resto de la Argentina, porque también tenemos conciencia y somos conscientes. Si acá estamos en la capital, a 5 minutos del Obelisco, ¿qué le queda al pibe que vive a 20 horas de la capital? Que todavía tiene calle de tierra. Y esas cosas como que duelen. Hoy ya sos grande, hoy si yo voy y me dicen, un policía me para, me le río, le doy el documento y lo espero y me revisa todo, pero a los 20 como te da bronca, ¿entendés? ¿Por qué siempre me hace a mí? Si a mí me ve todos los días a mí acá, ¿por qué me para a mí? Porque... Pero pasan esas cosas así, con la policía así también. Nico, y habiendo experimentado que el punto de partida es diferente y que entonces implica lidiar con un montón más de problemáticas. Hoy, en tu rol en la política, ¿qué querés lograr? ¿Qué soñás para el espacio político en el que estás? Que si querés contanos más sobre él. ¿Y qué buscas? Primero, bueno, Hacemos Popurrí es un programa comunicacional que intenta comunicar bien al piso. Yo se lo agradezco mucho a María Migliore que me dio un espacio acá, que hoy puedo trabajar de esto. Lo que yo busco es transformar la política, hacer política totalmente diferente, pero totalmente diferente, del lado de lo humano, del poder también, ¿viste? De no acarrear gente, de dejarlo que se desarrollen y el día de mañana cuando vos te toque correrte de tu lugar para que suban otro, porque vos siempre no te podés plantar en el poder. ¿Qué busco? Que los pibes tengan más posibilidades, que sean escuchados. No busco otra cosa, que sean escuchados, y que otra persona con el corazón, así como estamos hablando nosotros, que nos conocimos en otro lado y me escuchaste y me dijiste, bueno, yo busco eso. Es una gran responsabilidad para mí así hablar con vos. Ahora capaz que estoy mucho más suelto, pero es responsabilidad para los pibes de los barrios, ¿entendés? Yo busco transformar la política, que los políticos hablen de en serio, que le cambien la vida a la gente de en serio. También entiendo que hay políticos hay políticos para empresarios que se manejan con CEO, y después tienen que haber políticos para gente como nosotros, ¿entendés? Nico, ¿y qué es una política más humana? Para mí la política más humana es salir de tu propio ombligo, yo lo digo siempre. Siempre la política, podemos tener este papel y en este papel está la solución de la Argentina, ¿no? Pero vos sos amarilla y yo soy celeste. Y no la vamos a poner los dos de la misma firma, solo porque nosotros pertenecemos a partidos diferentes. ¿Entendés? Nadie se fija que es para la comunidad, es para la gente. Entonces cuando yo digo de hacer política totalmente diferente es de eso. El día de mañana cuando Popurrí sea gobierno no pretendemos romper todo. Lo que está bien se deja y lo otro se cambia o se trata de mejorar, pero no es romper todo. Cada 4 años se rompe todo, cada 4 años se rompe todo, cada 4 años se rompe todo. Nunca tenés un programa a largo plazo, ¿entendés? Eso busco yo en la política, sinceramente busco eso. Y después ni hablar de abrir puertas para que muchos más pibes como yo de los barrios pongan su voz donde la tengan que poner, para que ellos discutan sus problemáticas, no que la discuta otro. Yo no te voy a hablar de economía cuando no sé, por eso digo, ¿cómo un político me va a querer solucionar las problemáticas que yo tengo en el barrio cuando nunca las vivió, cuando nunca se acercó, cuando no está ni cerca tampoco? ¿Entendés? De eso hablo, de hacer una política de forma diferente. No acusar con el dedo, solo tirar piedra nomás, llevar soluciones también. Y que sean escuchados los pibes de los barrios, las mujeres, todo. A las mujeres le falta, a la política le falta más mujeres, ¿entendés? La política es muy machista en este sentido. Y las mujeres las mujeres de los barrios tienen otra potencia adentro porque vivieron muchas más cosas, tuvieron que criar solas, todo. Entonces yo creo que abrir esos espacios y que las mujeres se animen a ellos representar, porque hoy en día estamos representados por otra gente que dice representar esas agendas y no la conoce ni de cerca las agendas, ¿entendés? Y eso te causa bronca, pero tampoco es para cualquiera, no es que de un día para el otro vos vas a ser político y te vas a sentar a discutir, no, también tenés que estudiar, tenés que caminar, tenés que fijarte y que no te incorrumpa lo malo de la política, ¿entendés? Como que siempre va a haber eso, pero si vos estás claro en tu cabeza cuál es el camino y lo que es tener y no tener, pienso que puede fluir. Ojalá nunca me pase, dicen que el poder no es para cualquiera, ¿no? Que el poder a veces te nubla la vista. Yo siempre digo que o bajo para el barrio, o cuando voy al barrio para que me tenga bastante
Y siempre le digo a mis amigos, como el día que yo me equivoque, ustedes tienen que ser los primeros en decirme acá te estás equivocando. Porque después cuando llegás a ser famoso, todo te dicen sí, haces las cosas bien y te hacen así, pero ninguno te dice estás haciendo las cosas mal. Por eso siempre confío mucho en la gente del barrio, porque va a ser la primera que me va a marcar cuando yo haga algo mal. Nico, y ya cerrando esta conversación, que de vuelta le agradezco un montón. No, te agradezco yo. Quiero que me digas justamente en esta trama tan compleja que es la sociedad en la que vivimos, que tiene un montón de luces, tiene un montón de sombras, tiene una infancia como la que recordás hermosa y al mismo tiempo tiene un montón de injusticia que la atraviesa. Y vos como referente, y vos como pensando tu camino político y haciendo tu camino político, y más allá de lo político, vos en tu humanidad completa, te pregunto, ¿qué soñás para que esta Argentina sea más justa? Políticos que estén más cerca de la gente. Cuando ellos estén más cerca de la gente van a entender muchas realidades. No solo en campaña se camina a los barrios, ¿entendés? En campaña van todos, pero los políticos se tienen que tomar de en serio el acercamiento a la gente. No se dan, yo lo vengo repitiendo esto hace mucho. Ellos hablan de una forma que a la gente no les llega. Hablan con palabras difíciles para que se entiendan ellos solos, ¿entendés? Y la gente, las últimas elecciones se lo marcó bien claro, porque ya estamos cansados y no vamos a ir a votar. Y eso no puede pasar, porque la democracia del país, la democracia de la Argentina, hubo muchas personas que se quedaron en el camino. Y eso lo tienen que valorar también. Yo lo hablo mucho con los chicos. La política que estamos haciendo, o decir que hacemos política como hacemos hoy, no sé si se podía hacer en la época de la dictadura. No sé si estaríamos vivos. Entonces, por todos esos pibes que pusieron la cara en esa época, las votaciones son importantes. Porque hay muchos pibes que perdieron familia, hay muchos pibes que no volvieron a su casa, y hoy nosotros podemos estar acá, o yo puedo estar dando la voz, o cuando saco mi video diciendo Jorge, que esto, que lo otro, yo lo puedo estar haciendo, pero también porque esos pibes pusieron el lomo, ¿entendés? Entonces a la democracia argentina y a la votación hay que darle una gran importancia. No es acá adentro pongo el que no me gusta, lo pongo ahí adentro, no es, porque después estás 4 años renegando de una cosa que lo pusimos todo, porque fue democracia. Hoy se quejan del presidente, lo pusimos todo, fue democracia. Nico, así, palabra final, ¿a quién le querés agradecer? A mi mamá, a mi hijo, a mi hija, que es un ángel que tengo en el cielo, a mi compañera, a mi familia. Y cuando digo familia, no digo familia de sangre, ¿entendés? Porque muchas veces tengo amigos como Gustavo, Hugo, Leandro, Buji, que el tiempo nos hizo familia, ¿entendés? El tiempo nos hizo familia. A ellos le agradezco mucho. A mi barrio también le agradezco un montón. Hoy camino por el barrio y la gente se pone contenta porque sacan los videos, todo, le agradezco un montón. Yo sé de dónde vengo y yo nunca me voy a replantear eso, aunque digan que mi barrio es lo más feo, que siempre hay violencia, todo, yo vengo de ahí. Soy de ahí y el día de mañana, cuando tenga que ocupar un cargo, todo, no me voy a olvidar que yo vengo de ahí. Nico, gracias. No, gracias a vos. Un placer enorme. No, el mío. Muchas gracias por tu tiempo y por hacerme sentir tan cómodo como hablamos la otra vez. Bueno, gracias.